Buenos días. La bajada del IVA del gas supondrá un ahorro de 190 millones de euros para los consumidores. Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, nos va a explicar qué implicaciones tendrá para nuestro bolsillo y también para las arcas del Estado. También les vamos a contar quiénes son y qué aconsejan los gurús de la inversión más prestigiosos del mundo y les vamos a desvelar los nombres de los expertos que siguen los pasos de Warren Buffett en España. Hablaremos también sobre la estrategia comercial de las principales promotoras inmobiliarias de España y les vamos a contar quién será el próximo consejero delegado de Starbucks. Con la llegada del otoño a la vuelta de la esquina y el precio de la energía disparado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que recortará el IVA del gas desde el 21% hasta el 5%. En principio, la medida estará en vigor hasta diciembre, pero no se cierra la puerta a extenderla más allá si resulta necesario. Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, buenos días. Buenos días, Amaya. ¿Qué supone esta rebaja para las arcas del Estado? ¿Hasta qué punto crees que puede reducir la recaudación? Bueno, pues en primer lugar la medida ha supuesto una sorpresa, en tanto en cuanto el presidente del gobierno ha hecho suya una propuesta que venía planteando el líder de la oposición y que destacados miembros del Ejecutivo habían rechazado a lo largo de la semana precisamente por el coste añadido que tendría en la pérdida de recaudación. La nueva rebaja del IVA del gas supondrá una reducción millonaria de la recaudación, si bien hay que tener en cuenta que el consumo de gas es menor que el eléctrico y por tanto el coste será muy inferior al que ya está asumiendo el Estado por la reducción del IVA, que pasó del 21% al 10% en el caso de la electricidad y finalmente al 5% a partir del pasado junio. Eso nos dejaba una rebaja del IVA eléctrico de unos 600 millones al trimestre, unos 1.800 millones al trimestre sumadas el resto de reducciones fiscales, que ahora se ampliará con la rebaja del IVA del gas, pero hasta un importe moderado con respecto a estas cifras. Juan de, ¿y qué consecuencias va a tener en la factura del gas? ¿Vamos a notarlo realmente en nuestros bolsillos o va a pasar pues como con la subvención de los combustibles que quedó enseguida eclipsada por la subida de los precios? Bueno, efectivamente, la rebaja en un primer momento será notable. Los cálculos que están haciendo asociaciones de consumidores como la OCU es que la rebaja del IVA del gas al 5% puede suponer un ahorro mensual de entre 8 y 10 euros en la factura del gas que pagan las familias acogidas al mercado regulado y de hasta 19 euros para aquellos ciudadanos que cuentan con tarifas sujetas al mercado libre. Sin embargo, evidentemente habrá que ver cuál es la evolución del precio del gas, que como el resto de la energía estamos viendo que sigue sufriendo una escalada alcista muy importante, para ver en qué momento termina de compensar o no la rebaja esa escalada de precios. Muchas gracias, Juan de. Hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo. Nos vamos ahora al sector inmobiliario porque Aedas, Neinor, Metrovacesa y Vía Célere están manteniendo el pulso comercial tras las entregas del primer semestre, sin elevar el precio a pesar del aumento de los costes de construcción. Las principales promotoras de España contaban a finales de junio con un total de 13.094 unidades en su cartera de ventas, con un valor conjunto de 3.775 millones de euros. Esto es un 22% más que en junio de 2021. Para poder invertir con éxito en estos tiempos tan inciertos, muchos inversores siguen las recomendaciones de los gurús del mercado. Más allá de Warren Buffett, que es probablemente el más conocido, hay media docena de nombres, como el de Jim Cramer, Terry Smith o el príncipe saudí Al-Walid bin Talal, que son los que llevan la batuta en el negocio de la inversión. Sus recomendaciones las siguen millones de personas en todo el mundo. Hoy en Expansión pueden leer quiénes son estos gurús, cuál es su trayectoria y qué aconsejan a los inversores. Pero además, también les contamos quiénes son los profesionales de la inversión en España que siguen los pasos de Buffett. Destacamos a 5 gestores: Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán, Fernando Bernard, Iván Martín y Javier Ruiz. Además, hoy también analizamos por qué la firma Berenberg ha elegido a ENCE y a Viscofan como sus valores favoritos en España.
Esta mañana nos hemos levantado con la noticia del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre se le ha acercado cerca de su casa, ha sacado un arma cargada y preparada para disparar y la ha colocado a pocos centímetros de su cabeza. Inmediatamente ha sido detenido por la policía. En breve conoceremos los datos de desempleo de agosto y con esos datos sobre la mesa, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a reunir con la Comisión Asesora en materia del salario mínimo interprofesional. Díaz les quiere pedir una nueva propuesta para la revalorización del SMI, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual. Y en la bolsa, el IBEX 35 volvió a caer ayer por 12ª jornada consecutiva. Perdió un 1,02% y se aproximó a los 7.800 puntos. Las pérdidas anuales se elevan al 10,42% y en estos 12 días, su peor tanda de descensos de la historia, el selectivo acumula una bajada del 8,3%. Financial Times nos desvela hoy que Starbucks ha nombrado a un nuevo consejero delegado. Se trata de Laxman Narasimhan, que hasta ahora desempeñaba ese mismo trabajo en Reckitt Benckiser. Y el diario británico también nos cuenta que Apple ha conseguido desbancar a Android en Estados Unidos porque más de la mitad de los estadounidenses tiene un teléfono de la marca fundada por Steve Jobs. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 2 de septiembre. Soy Amaia Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.